hace unos minutos recibieron una guía de trabajo. Hay que resolverla, hay que trabajarla, ir preparando su resolución, porque esa es una tarea de las que aparece dentro de la evaluación como tarea evaluada del ciclo. Hay que resolver todo con detalle. Usted decide si lo hace utilizando un editor de fórmulas, aunque primero le va a tocar resolver en su cuaderno, ¿verdad? Pero usted decide si la solución la presenta utilizando un editor de fórmulas para que se vea más bonito, o lo hace anexando las imágenes de las resoluciones de los ejercicios. Hay que ir preparando el documento y hay que dejarlo así bien bonito, porque es una actividad evaluada, resolver toda esa guía. Hay que pensar en que estamos profundizando en lo que son los temas de trigonometría, y que hay que tener un nivel, como les he dicho en repetidas ocasiones, más allá de lo que nos toca enseñar, más profundo, porque es parte de la especialización docente. Bien, esta jornada, la fecha de entrega se la voy a dar posteriormente, pero ya vayan trabajando. En esta ocasión tenemos que trabajar un tema muy delicado, muy bonito también el tema, y pues a mí me gustaría que estudiemos varias cosas. Entre ellas, vamos a iniciar ahorita. Quiero ver dónde está esto. Permítanme algo. Hola, hijo. Sí, anda a ver. Me confirman si todos ven la presentación. Bien, Sí, todos ya les cargó la presentación. Vaya, ok. Se ve, Lick. Sí, vaya, estamos bien. Hay un único tema a estudiar, aunque con ese tenemos suficiente para hablar mucho. El tema es funciones trigonométricas. Vamos a analizar cómo se debe enseñar, por dónde se debe iniciar, los aspectos importantes, los conceptos importantes que se enseñan en este tema. Es bastante lo que tenemos que estudiar, y para ubicarnos en lo que se debe saber con respecto a este tema, veamos lo que pide el Programa Oficial de Matemática en Educación Media. Les muestro esto con una intención bien clara, que ustedes se pongan un parámetro y quizás hagan una comparación ahí solitos de qué fue lo recibido en clase, tanto en su bachillerato como en la universidad, con respecto a estos temas, y ver si en verdad pues ya se tienen las competencias, y si no, pues alcanzarlas
a través del estudio en esta clase. Fíjense que lo que dice el programa en la unidad de funciones trascendentes 2, ahí dice, tiene más contenidos, pero lo de las funciones trigonométricas empieza aquí. Dice que hay que estudiar razones trigonométricas, lo que ellos le llaman círculo trigonométrico, aunque ya hablamos que es circunferencia trigonométrica, y periodicidad. Ellos hacen un abordaje y los indicadores de logros que ponen van en este sentido. Calculan las razones trigonométricas de un ángulo determinado por un punto P en el plano. Esto hay que entrar a lo que es la circunferencia unitaria y estudiarlo. También grafica en el círculo trigonométrico el punto P de coordenadas coseno de teta, seno de teta para un ángulo teta. Utiliza la periodicidad para evaluar las funciones seno y coseno en ángulos mayores de 360 grados y menores a 0 grados. Y utiliza la periodicidad para calcular la tangente de ángulos mayores a 180 grados y de menores a 0 grados. El objetivo de esta primera parte en el programa es ensayar una serie de procesos que después se ven en las funciones. Hay la secuencia didáctica, la secuencia de contenido que presenta SMATE, en cierta manera prepara, así de manera informal, digamos, prepara algunas cositas que se van a necesitar, pero que se pueden estudiar. Luego viene esta parte. Cuando ya se habla de la gráfica de las funciones, se estudian nada más 3, seno, coseno y tangente. Las otras se van trabajando como ejercicios, aunque no debería ser así. Y después pide que se estudie el periodo, que se estudie la amplitud y que se estudien los desplazamientos de esto. La parte procedimental nos indica que hay que construir las gráficas de las funciones seno y coseno utilizando tablas y con localización de puntos en el plano, ¿verdad? Eso es lo tradicional de cómo se enseña la función trigonométrica. Luego la interpretación geométrica de la tangente, eso lo vimos ya anteriormente, y la construcción de la gráfica de la función tangente utilizando tablas. Los indicadores de logros, las conductas observables de nuestros estudiantes deben ser que grafique la función seno utilizando periodicidad, la función coseno que represente el valor de la tangente y que grafique la función tangente. Luego pide, siempre dentro de lo procedimental, que se haga el análisis respectivo de una función en la cual hay variación de parámetros. Si ustedes se fijan, aquí tiene en los indicadores de logro que el alumno pueda graficar una función del tipo A por el seno de teta y seno de B por teta. Aunque la notación quizás no respeta lo de los paréntesis acá, pero los maestros nos encargamos de eso en el aula, de aclarárselo a los estudiantes. Hay varias variaciones, como ven ahí, valga la redundancia ahí, varias variaciones de los parámetros. Se puede variar, como lo vamos a ver ya en los apuntes de la clase, en todas estas categorías, y después trae una aplicación al arco subtendido por un ángulo en el círculo trigonométrico. Eso viene en el programa de educación media. Y por último trae una práctica en software matemático, que en este caso es GeoGebra, para construir las funciones. Eso lo vamos a trabajar hoy mismo como parte de la clase de hoy. Vean los indicadores de logros. Dicen que el alumno debe identificar la variación de las funciones. Debe utilizar herramientas de software, utilizar herramientas y explicar el método de exhaustión, que es una aplicación que viene ahí en el libro. Entonces, esto es lo que debe tener el estudiante. Elaborar las gráficas de las funciones en el plano cartesiano utilizando herramientas de software, construir las funciones trigonométricas a partir del círculo trigonométrico. Si bien es cierto, ustedes pudieron haber recibido esto en su bachillerato, inclusive en la universidad, en la geometría y trigonometría 1, creo que la parte esta última no se recibió de esa manera. Creo que no les enseñaron, o aclárenme ustedes si les enseñaron a utilizar software para poder construir toda esta temática que nos pide el programa.
Aclárenme ahí, antes de que yo vaya a estar pecando diciendo que algo no ha pasado y quizás sí pasó. Nada que ver, Lick. Nada que ver. Vaya, miren, qué bueno que no pequé. Bien, entonces, en el libro, esto lo he retomado del libro, empiezan con un problema inicial, poniéndole a los alumnos a que hagan esa tabla. Ya en clases anteriores hemos estudiado cómo utilizar la función tabla en las calculadoras científicas. En eso se puede hacer uso en un primer momento de la tecnología, ¿verdad? No sé si ustedes recuerdan cómo lo hacíamos. Me imagino yo que sí, ¿verdad? La solución se presenta y el alumno construye utilizando la función tabla. No hay que perder tiempo. O sea, a veces los profesores le ponen énfasis a que el alumno vaya calculando uno por uno, a seno de 0, seno de 30, seno de 90, y en todo eso se pierde mucho tiempo en la clase, algo que se puede hacer de un solo cálculo utilizando la calculadora científica. Yo siempre he sido de los que pienso, si se pide una calculadora científica y no se le va a dejar utilizarla al estudiante o no se le va a enseñar a utilizarla de manera eficiente, entonces ¿para qué se le pide? Entonces, si las calculadoras científicas incorporan la función tabla, donde ellos en una operación ustedes pueden ingresar todos los valores y calcularlos de una vez, hay que hacerlo. No tiene nada de malo. De hecho, cuando uno conoce la prueba PAES, jamás los han puesto a elaborar una tabla así valor por valor. Les ponen las gráficas y tienen que analizar los conceptos fundamentales de funciones. Es muy diferente, entonces no podemos estar divorciados con lo que el estudiante necesita como competencia. Entonces, en el libro les enseñan a que hagan la tablita. Aquí el profesor le pone su toque. Puede enseñarles con la función tabla que lo haga de una vez para obtener todos estos valores. Y luego construyen, como decía ahí en los indicadores de logros del programa, construyen la onda senoidal, que es el gráfico de la función seno, y les queda de esta forma. Si ustedes se fijan, para 60 no calculan un valor ni para 120 y es necesario. Entonces, cuando uno utiliza la calculadora y está programando la función tabla, pide una parte que dice paso. Entonces, ahí se puede poner que lo haga de 30 en 30 si la calculadora está en grados, ¿verdad? Entonces, la gráfica queda de esta forma. Se va localizando para el ángulo de 30, un medio, para el de 60, 0.86, para el de 90, 1, para el de 120, 0.86, para el de 150, 0.5, y se ponen los puntos y se hace la gráfica. Eso se hace con los estudiantes. Tómese el tiempo para ir construyendo la gráfica y se tiene que hacer con los alumnos, como yo le digo, a pie. Se construye esta. ¿Por qué esta? Porque es la base. Esta es la función base sobre la cual el alumno va a hacer su análisis de variación de parámetros. El libro señala esto que es bien importante. La función f de teta igual a seno de teta tiene dominio en los reales y rango de -1 hasta 1, que eso lo vemos aquí cuando vamos desde el mínimo que está en -1 hasta el máximo que está en 1, y ese es el rango, ¿verdad? La distancia que hay desde el máximo, del mínimo al máximo. Por eso también se le llama amplitud, porque recordemos en estadística, la amplitud total o rango es valor mayor menos valor menor. De igual manera aquí el rango es de -1 hasta 1, que es lo que nos marca la amplitud que la función tiene, que sería en este caso una amplitud de 2, ¿verdad? 2, porque va desde -1 hasta 1. Pero eso lo vamos a ver más adelantito. Ahora, también el libro tiene esto en la parte de las conclusiones. La función f de teta igual a seno de teta es una función periódica. Es decir, existe un valor alfa tal que f de teta más alfa sigue siendo el mismo valor con f de teta. Y nosotros sabemos, y ya lo vamos a ver ahí en el software, que esta
onda senoidal, que aquí solo se muestra una en el intervalo que va de 0 a 360 grados, esta se vuelve a repetir. Si yo hago el recorrido desde 360 grados hasta 720 grados, vuelvo a obtener otra onda de estas. Una onda sabemos que está compuesta por una cresta y un valle. Eso lo estudiaron en física, en la parte de ondas. Entonces, una cresta y un valle conforman lo que se le llama un ciclo de esta función, un periodo de esta función o un ciclo base, y este se vuelve a repetir cuando llegamos a 720. Y quiere decir de que ahí aparece el valor de este alfa. El alfa es 360 grados. Si yo me ubico acá en 30 más 360, es decir, 390, ahí voy a tener otra vez el valor 1/2. Si yo me ubico acá en 90 y le sumo 360, o sea, llego a 450, ahí también vale 1. Eso es lo que me está diciendo que es periódica para todo valor de teta, y dice que se llama periodo de f al valor más pequeño de alfa, que sea positivo, tal que f de teta más alfa sea igual a f de teta. El periodo de la función seno es 360 y en general se cumple que el seno de teta más 360 veces, aquí n es el número de veces, ahí se pone entero, sea igual a seno de teta, siempre que se le sume un múltiplo de 360 para todo ángulo teta y para todo n entero. Hay elementos que se deben trabajar, ya lo señalábamos eso, los he sacado aquí aparte, el dominio no reales, rango es de -1 hasta 1, el periodo 2 pi radianes o 360 grados es lo mismo, y para ampliar los otros conceptos que dice el programa que hay que dominar, esto es la parte básica de la gráfica, su dominio, su rango, su periodo y la gráfica base, pero luego viene la parte ya de profundización, donde ya hablamos del periodo, amplitud y desplazamientos. Primero, cositas que debemos considerar. Para la comprensión de estos conceptos es necesario el estudio de la variación de parámetros. Y la variación de parámetros aparece como lo que dice aquí, cuando se le aplica alguna de las operaciones matemáticas conocidas, entonces decimos que estamos variando los parámetros de una función. La forma básica de la ley de asignación es f de x igual a seno de x, o teta aquí en ambos casos, lo que nos indica que pues la variación de los parámetros puede ser en varias formas. Yo a esta función le puedo multiplicar por un número, la puedo dividir entre un número que al final la estoy multiplicando por el inverso multiplicativo del que estoy utilizando. Y lo que nos dice acá es que debemos analizar funciones de esta forma. Puedo multiplicarla por un número, puedo sumarle un número positivo o negativo, por eso lo dejamos de manera general como más. El argumento de la función, que sería la x en este caso, también se puede multiplicar por un número que incluye la división, y se le puede sumar un número que incluye ahí la resta, ¿verdad? Porque en álgebra el más indica una suma de una cantidad positiva o negativa. Entonces debemos estudiar funciones de este tipo, y no solo para la función seno, sino que aquí también puede ponerle usted coseno, y con estas 4 variantes, puede ponerle tangente con estas 4 variantes, lo que nos lleva a tener una claridad de que las letras A, B, C y D son números reales, y que cada letra o cada parámetro, porque así se le llama en funciones a los números que aparecen ahí como coeficientes y haciendo operaciones a una función básica, esos se llaman parámetros. El estudio de esos efectos nos van a aclarar los conceptos de periodo, amplitud y desplazamientos. Para ello vamos a hacer uso del software GeoGebra. Y ahorita yo voy a parar esta presentación y voy a pasarme a GeoGebra. Vaya, me avisan cuando ya les haya cargado GeoGebra. Ya. ¿Ya? Vaya, muy bien. Bien, normalmente GeoGebra aparece así, miren.
vista estándar. Aparece así normalmente de ladito, de ahí uno activa aquí la manita y lo puede centrar para el estudio de esto. El eje en GeoGebra aparece con números reales, o sea, está en radianes. Sabemos que los radianes son números reales. Ustedes pueden ver que aquí yo ya tengo listos 4 deslizadores a los que he llamado A, B, C y D. Entonces yo aquí tengo en la barra de entrada, aquí en la esquina superior, esquina inferior izquierda, ahí voy a introducir la función. Con los estudiantes, después de haber construido lo que es la función, la gráfica básica, entonces se les enseña a introducir acá, como ya en primer año han trabajado GeoGebra, ellos ya tienen la noción de cómo hacerlo. Introducen acá el nombre de la función y igual seno de x, yo la tengo digitada aquí, y se construye la gráfica base. Entonces aquí podemos nosotros inclusive acercarnos un poco y ver que lo que se construyó con ellos es este pedacito que aparece aquí, desde 0 hasta 6.28, que estamos hablando de que son radianes, ¿verdad? En el libro de SMATE trabaja en grados, quizás para facilitarle la cuenta a los estudiantes, pero la verdad es que las funciones se estudian en radianes. ¿Por qué? Porque estamos hablando de números reales. Las funciones son funciones reales de variables real. Entonces aquí tiene que estudiarse en radianes, por eso GeoGebra aparece así. Aquí aparece en 3.14, o sea en pi, y aquí aparece en 6.28, o sea en 2pi, 360 grados. Entonces con los estudiantes, lo que se busca con ellos es tener la noción de cómo trabajar con lo que son los parámetros y ir sacando las conclusiones de cada una de las transformaciones que tiene la función de acuerdo a cómo varían los parámetros. En este caso yo voy a escribir acá y igual a por el seno de x. Bien. Y voy a introducir ese valor. Permítanme que como esto está en English, tiene que ser sin, para que me lo entienda como seno. Bien, aquí aparece ya, miren, una función g llamada 1 seno de x. Se superpone sobre la que ya está ahí, porque en efecto esta de aquí es 1 seno de x, la que estaba en color verde. La voy a desactivar. Miren, es la seno original, que es la misma con 1 seno. ¿Qué pasa? Voy a agregar una acá. Y igual a 2 por seno de x. Debemos trabajar con nuestros estudiantes estas funciones, inclusive le podemos cambiar color. Aquí en propiedades, vamos aquí donde dice color, le podemos poner otro, un azulito, digamos. Si usted quiere ponerlo más bonito aquí en estilo, puede inclusive aumentar el grosor de la gráfica y el estilo del trazo aquí también. Luego solo cierre. Ahí en azul tenemos 2 seno de x. Aquí donde con el estudiante nosotros empezamos a decirle que observe. Ya no se trata de calcule, ya calculó y ya hizo la gráfica básica, ahí déjelo tranquilo. Ahora observe qué pasó cuando le pusimos el 2. Entonces ahí yo, como esto ya lo hemos hecho en los otros tipos de funciones, voy a ir preguntando así a algunos de ustedes para que participen. Y como aquí en pantalla me quedó Carla como la última que habló, Carla, ¿qué observa usted con esta variación de este parámetro? La gráfica azul Sí. Tiene que compararse con la gráfica que está en color verde, ¿verdad? aumenta hacia arriba y aumenta hacia abajo. Ajá, entonces ahí es donde nosotros con el alumno aprovechamos
a que también no solo vea lo que ha cambiado, sino que también vea lo que no ha cambiado. Gracias, hijo. Vale, ¿y qué no ha cambiado? Siempre pasa. Que siempre pasa por los mismos puntos en la recta de X. Muy bien, tiene los mismos interceptos. Ya tiene los mismos interceptos en el eje X. Eso no cambia. También no cambia otra cosa. Sigan observando. Y pueden participar los demás para decir que no cambia. Licenciado, yo observo algo que la gráfica llega hasta 2. Hasta 2 como máximo y como mínimo a menos 2. ¿Qué pasaría? Hay que orientar al estudiante. ¿Qué pasaría si yo pongo y igual a seno, a 3 seno de X? Antes de introducirlo, ¿qué se espera que suceda? En base a lo que ya vi con la azul, ¿qué se espera que suceda con esta? Que tenga máximo 3 y mínimo menos 3. Vaya, ahí está, miren. Ya se introduce. Le voy a poner otro colorcito ahí para que no se vayan a aburrir del mismo color. Este naranjadito está bonito. Bien. Vaya, entonces ahí vemos. ¿Y qué no cambió? No cambió los interceptos y no ha cambiado algo que no han visto. ¿Qué más no ha cambiado? No cambian los interceptos. Muy bien. ¿Qué más no ha cambiado? La orientación que tienen las crestas y los valles. Siguen siendo de 0 hasta pi o de 0 hasta 180. Sigue manteniéndose sigue describiendo una cresta. Y de 180 a 360 o de pi hasta 2pi sigue describiendo un valle. Entonces esas cosas no cambian tampoco, miren, mantiene esa forma. Entonces todo eso entonces me lleva a concluir qué es lo que me cambia ese primer parámetro, el colocarle una multiplicación, porque este es el parámetro A. Si ustedes se fijan, el primero tiene aquí en base al deslizador que tengo activado acá. Entonces, si yo le pongo así, y igual 0.5, o le puedo poner un medio, y le pongo seno de X, ¿qué es lo que debo esperar? A ver, ahí está libre la participación. Con respecto a la constante que multiplica a la función, licenciado, si disminuye, se acerca más a 0, las crestas y los valles también se acercan al eje X. Ok, vaya, miren, ahí aparece. Le voy a poner un su color así que lo evidencie, rojo le voy a poner a esta para que la vean. Vaya, ahí está, miren, color rojito. Pero ¿qué no cambió? No cambió los interceptos, no cambió la orientación de las crestas y los valles y no cambió nada de su ciclo base. Sigue manteniéndose que el periodo es 360 grados o 2pi. Entonces yo puedo concluir y empezar a decir, entonces, el multiplicar a la función por un parámetro a, o sea, antes de la función a por el seno de x, lo que cambia es que modifica la distancia que hay desde mínimo a máximo, que eso se llama amplitud. Modifica la amplitud de la función y por supuesto modifica su rango, ¿verdad? Porque el rango de la que está en color verde, que es la función básica, la función original, es de -1 hasta 1. Pero el de la 2 seno de x, el rango es desde -2 hasta 2. Su amplitud, que originalmente era 2 para la función básica, ahora su amplitud es 4. Y si nosotros le vemos la de que dice 3 seno de x,
Su amplitud es 6, porque va desde menos 3 hasta 3. Y su rango es de menos 3 hasta 3, ¿verdad? ¿Y qué pasa con la de 0.5? Su amplitud también se vio modificada, porque esta ya va de 0.5 desde menos 0.5 hasta 0.5, su amplitud es 1. Entonces ahí vemos que este primer parámetro lo que modifica es su amplitud, y ahí es donde aparece el concepto básico amplitud, la distancia que hay desde mínimo hasta máximo en una función. Esa es su amplitud. ¿Qué pasaría si es negativo? Y igual a, pongámosle así, menos 2 seno de x. Miren lo que pasaría. ¿Qué le sucedió a la gráfica mientras le cambio color? Y ustedes observan, yo le cambio color aquí. Voy a poner un celeste para que tenga relación. El azul es 2 seno de x, la celeste es menos 2 seno de x. ¿Qué sucedió? Como que la gráfica se revirtió o se podría decir que se refleja, digamos. Si es positiva hacia arriba y si es negativo hacia abajo. Eso es lo más correcto, decir que se reflejó axialmente, ¿va? Porque hay un eje de simetría que es el eje X. Entonces lo que hace un cambio de signo es que refleja la función con respecto al eje X y también modifica su amplitud de la misma forma. Miren, originalmente era desde menos 1 hasta 1, hoy va desde menos 2 hasta 2 y se refleja, ¿verdad? Lo que antes era una cresta pasa a ser un valle y lo que antes era un valle pasa a ser una cresta. Sé que el parámetro A tiene dos efectos en la gráfica. Número 1, modifica su amplitud. Y número 2, si es negativo, la refleja con respecto al eje X. Le hace una simetría axial con respecto al eje X. Entonces, eso se debe enseñar con los estudiantes. Se debe ir para que ellos vayan empezando a entender el concepto de amplitud. Ahora, yo borro acá esto. No la borro, sino que la voy a suspender parcialmente. Y voy a trabajar con esta G de X. Voy a activar su deslizador. Recuerden que cuando introduje esta, ahí en la sombrita les aparece. Miren, es G de X igual a seno de X. Si a este deslizador yo le doy animación, miren, le vamos a dar animación acá. Observen cómo permite visualizar. Él se llega hasta 5. O sea, lo voy a alejar. Ahí tenemos. Miren cómo está moviendo. Cuando pasa a ser negativo se refleja. ¿Ya? Y luego, cuando se llega a 0, se vuelve una función constante. Y luego empieza a hacer el efecto con el lado positivo. Vaya, valoremos cuántas gráficas tendría que trabajar un estudiante para poder ver este efecto. Y cuánto tiempo invertiríamos en clase si lo hacemos a pie. Por eso quizá nuestros maestros que tuvimos en bachillerato solo nos enseñaban las funciones básicas cuando se animaban a enseñar. Y de ahí ya no pasaban a más, porque valoraban quizá el tiempo que había que invertir así a pie, ¿verdad? Que a pura mano estar tabulando y graficando se aburren los estudiantes. Ahora, si se hace uso de la tecnología, esto se ve rápido y este es el primer parámetro. El parámetro A. Y como les iba diciendo, ¿cuáles son los cambios que genera este parámetro y cuál es el concepto que me trabaja? El concepto de amplitud. Y lo que hace es dos procesos posibles, cambia la amplitud de la función y si es negativo, la refleja también con respecto al eje X. Ahí tenemos lo que sucede con el parámetro A. Hasta el momento voy a hacerles ahí una pausa para que ustedes puedan consultar, preguntar algo que no haya quedado claro. Ahorita es el momento.
Bien, entonces avanzamos. El otro parámetro, que es el b, ese lo encontramos multiplicando el argumento, la x multiplicada por un número. Y puedo empezar diciendo acá, y igual a seno, ahí voy a dejar esa de acá, y voy a empezar la multiplicación aquí. Si yo aquí le pongo 2x, o sea, 2 por x, tengo que dejar siempre la gráfica base, que ustedes observan ahí, que es la verdecita, seno de x, la función original, y empiezo a dar enter. ¿Qué se observa? Dejo abierto ahí el micrófono para la participación de otro. ¿Qué observan mientras cambio color? Allá. Bien, ¿qué observan? Que se duplicó. El periodo, que era hasta 360, se hizo más pequeño. Hoy ya una cresta y un valle ya no llegan a, como en la función original, hasta 2pi, sino que llegan a pi, miren, aquí ven, 1, 2, o sea, ya hay 2 periodos en esto, o sea, esto se le llama frecuencia. Cuando nosotros ya vemos de 0 a 360 grados, que la gráfica tiene 2 periodos, entonces ya podemos decir, eso es frecuencia 2, que ahí empiezo a sospechar qué es lo que hace el parámetro b. Y eso nos está dando ya la idea de periodo. Esta es una función de periodo 2, donde vemos que construye 2 crestas y 2 valles en el intervalo de 0 grados a 360 grados o de 0 radianes a 2 pi radianes. Y así se mantiene en todo el camino. Miren, cuando llegamos a 720 o a 4 pi radianes, ya hay otra vez 2 periodos más. Así que este valor puedo ir adelantándome y decir, dejo acá seno y le pongo 3 por x, ¿qué debo esperar? Ahí aparece. Le voy a cambiar color y le voy a poner otro ahí que resalte, azulito también, pero para que vean mejor voy a desactivar el de 2. ¿Qué se observa? Siempre no perdamos de vista el periodo base, que es hasta 6.28. Lo que se observa es que aquí aparece 1, 2, 3 ciclos base. Es decir, el periodo se hizo más chiquitito, el periodo ahora ya no es 2pi, sino que 2pi tercios. Y la frecuencia que tiene esta función es 3. Entonces, por ahí ya se puede ir sospechando qué es lo que pasa cuando aquí se multiplica el ángulo por un número real, cualquiera. Y ahí escucho a mis alumnos empezar a concluir qué es lo que está sucediendo con ese parámetro b. Podemos decirte que el número que se le multiplica al ángulo de la función, en ese número se divide el ciclo base de la gráfica. Así es, el ciclo base, que aquí era una cresta y un valle, ahora aquí va a tener 3 crestas, 3 valles, o sea, 3 ciclos base. O sea, ¿qué es lo que modifica este parámetro? ¿Qué concepto es el que aparece aquí? Este modifica el periodo de la función. El periodo que antes era 360 grados, para el caso de esta de 3x, es 360 entre 3. Por eso dice Carla, se divide entre 3, ahora sería 120 grados. A los 120 grados ya ha completado una cresta, un valle.
a los otros 120 otra, y a los otros 120 otra, y en 360 grados ya ha dado 3 crestas, 3 valles. Entonces, eso es lo que modifica. El parámetro A modifica la amplitud, el parámetro B modifica el periodo y por ende modifica la frecuencia de la función. El numerito este es llamado frecuencia. ¿Qué pasaría si yo pongo un valor negativo? O antes de entrar a los negativos, ¿qué pasaría si pongo y igual a seno de un medio, 0.5x? ¿Qué pasaría? ¿Qué se espera? Voy a desactivar, voy a hacerla que aparezca, voy a desactivar la de esta, y a esta la voy a dejar con un color así que resalte, verdecito. Vaya, miren lo que sucede. Aquí quiero que sean observadores. Siempre la original es esta que está aquí, que llega hasta 6.28. Pero vean qué sucede con la de un medio. Vaya, los escucho, jóvenes. Felipe, ayúdele a sus compañeros. Diga, ahí se podría decir que se amplió lo que en la función principal abarcaba, digamos, un periodo, ahora la otra función abarca lo de dos periodos. O podemos decir que el periodo base, que antes era 360 grados, ahora ya no es eso, ahora es 720. O sea, miren cómo se comporta esto en cierta forma invertido. Si el número por el cual multiplico en el ángulo es un número entero, lo que hace es la frecuencia, el periodo me lo divide entre ese número, y la frecuencia es el numerito este que está acá. Y la frecuencia es cuántos ciclos base aparecen de 0 a 360. Por eso acá en el de 2, en el de 2x, la frecuencia es 2 porque aparecen 2 ciclos base de 0 a 360 grados. Pero en el caso de esta, de un medio, ¿qué aparece del ciclo base? Solo la mitad. Entonces la frecuencia aquí es un medio. En cada bloque de 360 grados solo aparece la mitad de la gráfica. La otra mitad se complementa hasta 720. O sea, el periodo ahora es 720. Y la frecuencia es un medio. El número que se está utilizando aquí. Es el mismo efecto. O sea que si yo le pongo acá un tercio, lo que vamos a esperar es que de 0 a 360 solo aparezca la tercera parte de un ciclo base, que sería que la tercera parte, quizás un pedacito de la cresta nada más, de la cresta, ni siquiera la cresta logra terminar. La vamos a poner para que lo veamos. Y igual a seno, le voy a poner así un tercio por x. Vaya, ahí lo tenemos, miren, un tercio por x. Lo voy a poner en un color rojizo para que lo veamos. Vaya, miren lo que sucede. Aquí está 360, miren. Pero para que tengamos una mayor claridad, hasta dónde se completa un ciclo base de esta. Miren, aquí va en color rojito, miren. En este valor, que vendría a ser 3pi, se complementa la cresta. Y hasta 6pi se complementa un valle. Entonces, nuevamente, la frecuencia de este ahora es un tercio, porque de 0 a 360 solo aparece la tercera parte, pero el periodo
es hasta que estamos hablando ahí de 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6 pi. Hasta 6 pi se complementa, ese sería su periodo nuevamente, 6 pi. Cada 6 pi, esta función completa un ciclo base. Entonces, vean cómo está. Es de tener claro entonces que si aquí es un cuarto, si pusiéramos un cuarto, la frecuencia va a ser un cuarto porque de 0 hasta 2 pi solo va a aparecer la cuarta parte. Aquí cabal va a quedar el máximo. De ahí la otra mitad se va a complementar acá hasta que lleguemos a 4 pi. Y luego en los otros 4 pi va a quedar todo el valle. Entonces ahí podemos ir viendo el efecto. ¿Cuál es el efecto, en resumen, del parámetro B cuando es positivo? Aquí lo podemos dividir en 4 secciones. Podemos decir, si el valor es entero, aparece el número aparece V veces, el número V de veces, ciclos bases de 0 a 360. Si es fraccionario, lo que hace es que amplía el periodo de la función y la frecuencia pues es el valor que le estoy poniendo fraccionario. Ahora, ¿qué pasa si es negativo? Eso todavía hace falta. Voy a quitar estos y ahora voy a poner un valor negativo. Seno e igual, ¿no?, de menos 2x. Y se lo voy a poner ahí. Voy a cambiar color mientras ustedes observan. Vale. Y voy a resaltar esta, miren. Como habían dicho esta. Quiero ver dónde es que estaba esa que estaba viendo. Sí, esta. Vale. Vaya, observen, comparen. ¿Qué es lo que sucede cuando es negativo? ¿Tiene el mismo efecto? Sí, ¿verdad? Aparece, ustedes pueden ver que aquí aparece ciclo base primero. Puedo notar que también hay reflexión. Y aparece 1, 2 ciclos base. O sea, sí, sigue modificando el periodo, sigue modificando lo que es la frecuencia, pero además se le agrega que también la refleja. Ahora, ¿por qué también la refleja? Eso está bien bonito de discutirlo, porque ustedes pueden ver de que este vendría a ser un efecto similar al de A cuando es negativo. Cuando A es negativo, también refleja. Aquí teníamos que modificaba la amplitud, pero también reflejaba. Entonces, ¿por qué también refleja el B negativo y no refleja cuando es positivo? Sencillo. Ahí hay una identidad trigonométrica de por medio y son las identidades de ángulos negativos. El seno de un ángulo negativo tiene el mismo valor que el seno del ángulo positivo, que tiene el mismo valor absoluto del ángulo en negativo. O sea, si yo tengo seno de 30, lo pueden verificar en sus calculadoras. El seno de 30, que es un valor bien conocido, es un medio. Cuando usted le pone seno de menos 30, le va a aparecer menos un medio. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la función ahí? Que el valor de seno de menos un ángulo es menos el seno de ese ángulo. Entonces, esa es una identidad de ángulo negativo que la vamos a ver en la siguiente jornada con más detalle. Entonces, sucede por identidad. Por identidades que también cuando la B es un valor negativo, también refleja. Porque el decir seno de menos 2x
es lo mismo decir menos 2 seno de X. Es el mismo valor. Ahora, aquí tenemos ya las conclusiones. ¿Qué modifica el parámetro B? Modifica el periodo de la función, es decir, cuando se complementa su ciclo base, una cresta, un valle, y su frecuencia, cuántos ciclos bases aparecen de 0 a 2pi. Hemos estudiado dos parámetros. Si ustedes recuerdan, las funciones eran A por el seno de B por X más C por D, más D. Ahora voy a desactivar estas y veamos con la animación. La animación nos ayuda mucho. B es el parámetro que yo he asignado y voy a introducir una función acá en función del parámetro B. Y igual a seno, paréntesis, y voy a ponerle B por X. Para que tome el valor de B según vaya variando. Y le voy a poner un color no utilizado que quizás esté morado. Estilo. Aquí le vamos a poner así. Vale, ahí está sobre la misma original porque aquí seno de X es seno de 1X. Esta seno de X es 1 seno de 1X. Así como está aquí. ¿Ve? Ahora animemos esto para que se vea el efecto. Ahí está. Miren. Conforme aumenta, la frecuencia va aumentando. El periodo también. Y cuando empieza a hacerse más pequeño, va a llegar un momento que es 0, va a reflejar y va a empezar a hacer el mismo efecto. Bien, le quito la animación. Pueden mover ustedes el valor con la flechita acá, pueden irlo moviendo y ustedes analizar lo que sucede con este valor conforme lo vamos moviendo. Ahora vean por qué es importante el estudio de las funciones trigonométricas y hay áreas del saber humano en las cuales es necesario conocer esta temática. Nosotros tenemos bastantes cosas que son cíclicas, que son periódicas en nuestro organismo, por ejemplo, los latidos del corazón. Los latidos del corazón estudian dos movimientos base que son sístole, diástole. Una de ellas es cuando el corazón se contrae para expulsar sangre y mandarla a través de las arterias. Y la otra es cuando el corazón se expande y en ese momento permite la entrada de la sangre que viene en las venas y llega hacia él. Uno de ellos se llama diástole y el otro se llama sístole. Ese es un proceso continuo y periódico. No sé si a algunos de ustedes les han hecho alguna vez un electrocardiograma. Los electrocardiogramas parecen así, grafiquitas que parecen muy parecidas a las funciones trigonométricas. De hecho, son funciones trigonométricas, sumas de varias de ellas, en las cuales los médicos lo que leen es esto. Así como nosotros estamos leyendo aquí que esta cresta exactamente se mantiene idéntica aquí y exactamente idéntica aquí, el médico observa en un electrocardiograma que todas las lecturas de los latidos de su corazón mantengan una periodicidad idéntica. Y cuando ven que en alguna de las crestas hay alguna falla, entonces ellos detectan las anomalías que tiene el corazón de una persona. Y ahí es donde empiezan los estudios y ven si el problema está al momento del sístole o al momento de la diástole, que son los dos movimientos básicos que tiene el corazón, como les decía. Y eso no crean que los médicos lo aprenden así de manera empírica. No, ellos llevan materias donde estudian esta parte que es matemática y se trabaja así ya aplicado, ¿va? No es como diríamos invención, sino que se trabaja de esta manera. La sístole, como les decía, es la contracción del corazón para empujar la sangre. Veo que hay una participación de
de Carla por ahí, dice en el grupo. Ahí puso una, miren, hasta la va a empezar a leer ya. Les puso una foto de lo que es un electrocardiograma. ¿De quién es, Carla? ¿Es suyo o de algún conocido? De mi papá. Ah, vaya. Ahí pueden ver ustedes cómo se comporta el corazón de él, miren, cómo es repetitiva la gráfica, cómo es cíclica, y lo que es los cardiómetros, que son los instrumentos donde se miden los latidos del corazón, muestran las gráficas y se puede hasta determinar cuáles son las funciones y sus variaciones de parámetros que describen el movimiento del corazón humano. Entonces, un médico, un cardiólogo, rapidito identifica dónde están las fallas, dónde está, porque aprenden a leer estas gráficas. Entonces, vean cómo bien interesante estudiar las funciones trigonométricas y las variaciones de sus parámetros y cómo sirve para la humanidad. Por eso se les llama funciones trascendentes, porque por la enorme aplicabilidad que tienen. Bien, hemos estudiado dos parámetros. Vayámonos al siguiente, que es el de C. Miren, aquí tenemos bastante. Quizás voy a hacer un proceso. Voy a detener un momento la grabación. No. Miren, solo les voy a dar el consejo sano. Vayan descargando las grabaciones, porque el telefonito que yo estaba ocupando para subir las grabaciones de las clases está muriendo, entonces ya no lo puedo hacer yo, y usar las computadoras para eso se me puede arruinar porque no está diseñada para eso. Es con lo que yo les decía de los dispositivos. Entonces descarguen la clase y véanla. Recuerden que tienen 20 días para verlas, y después lo que hace Teams es borrarlas y les habilita el espacio para que ustedes la descarguen, pero si se conectan desde una computadora. Así se los descarga en formato MP4 y no tienen problemas para verlo las veces que quieran. Bien, vamos con el parámetro C. El parámetro C es algo que se agrega al ángulo. Por eso vamos a empezar graficando esta. Miren, Y igual a seno de X más 1 le voy a poner. Vaya, ya aparece. Voy a ponerle un color diferente. Y voy a desactivar esta. Vale. Ahí tenemos siempre, todo se compara con la función original seno. Aquí tenemos la función original y aquí tenemos la función en la cual al ángulo le pusimos más 1. Le podemos poner la otra para que ustedes empiecen a ver de manera rápida. X más 2. Lo que está pasando. Comparemos y ustedes me dicen qué está pasando ahí, qué está sucediendo con esta función. La gráfica se ha desplazado. Ah, muy bien. Ese es el concepto que se trabaja con el parámetro C, los desplazamientos, y no cualquier desplazamiento, porque ¿en qué dirección ha sido este desplazamiento? Positivo. ¿Segura? Observen de que la verde es la original, la rosadita, la que tiene X menos 1, X más 1, está desplazada pero hacia la izquierda. Y la que dice X más 2 está desplazada hacia la izquierda. ¿Cuántas unidades? Ah, muy bien, eso es interesante verlo. La original tenía aquí máximo en pi medios. La otra lo tiene por aquí mucho más antes. Entonces podemos ver, tomando el máximo, que aquí estaba en 1.5, digamos, aquí ya no está ahí, está en 0.5. ¿Cuánto se ha movido? Se ha movido una unidad, pero aquí nosotros le pusimos más 1. ¿Qué pasó con la otra? Tenía su máximo acá, ahora 2 unidades atrás.
Entonces, ¿qué es lo que hace sumar un valor? ¿Qué es lo que le hace a la función? La desplaza hacia la izquierda. ¿Y qué pasaría si nosotros restamos un valor? Ahí está, miren, le voy a poner para que resalte y lo logren ver con más claridad, le voy a poner ese verde que está ahí. Vaya, miren qué pasó. La original está aquí, pero esta se desplazó una unidad hacia la derecha. Pasaba por 0,0, ahora pasa en 1. La rosadita pasaba en 0 originalmente y hoy ya pasa en -1. ¿Qué es lo que hace el parámetro C? Un desplazamiento, ya lo señalaba Alejandra, y ese desplazamiento es, dependiendo del signo, si yo le agrego un valor, si yo le resto un valor, la va a desplazar hacia la derecha, el número de unidades que diga el número, y si yo se lo pongo sumándole, la va a desplazar hacia la izquierda, el número de unidades que diga el número que estoy sumando. Entonces, ese es un desplazamiento. Ya hemos trabajado 3 conceptos, 4 conceptos, digamos, amplitud, periodo, frecuencia, y ahora estamos trabajando desplazamiento horizontal. Horizontal, hacia la derecha cuando se resta un número, hacia la izquierda cuando se suma un número. Miren, invertido está la cosa. Ahora trabajemos el último, que sería afuera de la función sumar un número. Voy a desactivar estos. Y ahora solo me basta ya dejar seno de x normal y ponerle más 1. Con este movimiento ya lo deben saber ustedes de memoria. Miren qué es lo que sucede. Si yo le pongo afuera, un valor de afuera, lo que hace es subir, o sea, desplazar verticalmente toda la función. Pasaba en 0,0, ahora pasa en 1, pero en Y. Subió toda la gráfica una unidad porque le puse más 1. ¿Qué pasa si yo le pongo en lugar de más 1, le pongo más 2? Va a subir 2 unidades. ¿Qué pasa si yo le pongo en lugar de más 2, le pongo menos 2? Menos 2. Entonces va a bajar. Entonces, ¿qué es lo que hace el parámetro de desplazamiento vertical? Vertical. Y aquí sí corresponde con el signo. Si es positivo, sube la función. Si es negativo, baja la función. Ahora pongámosle parámetros, porque yo tengo unos ahí con parámetros. Miren, y igual a seno de x más c. Para que agarre el parámetro c que tengo ya listo aquí. ¿Ven? Siempre va a variar de -1, de -5 hasta 5. Si yo ingreso ese valor, como aquí ya está c en 1, está desplazado en 1. Voy a hacer que aparezca el parámetro c y le voy a dar animación. Y ahí van a ver ustedes, conforme se va moviendo un valor positivo, se va moviendo hacia la izquierda. Ya cuando se va haciendo más pequeñito, como es el número de unidades, ¿verdad? Lo que pasa ya cuando pasamos al valor de los negativos es que empieza a moverse hacia la derecha. Entonces, eso se tiene que ver con los estudiantes, se tiene que trabajar la parte de los desplazamientos para que se entienda bien ese concepto. Y ahí lo tenemos. Suspendo yo aquí y voy a construir el último, que sería y igual a seno de x más d. Ahí está. Introduzco esa. Voy a desactivar voy a desactivar esta y ahora voy a activar el parámetro D y le vamos a dar animación. La hace subir si bajamos un valor. Si ustedes ven que viene para abajo es porque el valor de D es más chiquito, va a estar más cerca de la gráfica originalmente. Cuando llega a la posición natural y es negativo, le empieza a descender. Si yo siempre voy sumando un valor,
positivo va a subir el número de unidades que yo tenga y va a bajar el número de unidades que yo tenga ahí. Ahora hagamos algo más osado. Voy a escribir la función tal como la teníamos que estudiar. A por el seno de B por X más C. Voy a poner la B en mayúscula para que agarre el que es, más D. Voy a introducirla con los 4 parámetros y voy a hacer que aparezcan ya todos estos y vamos a ver. Voy a traer este a la posición de 1, este también a la posición de 1 y vamos a ir dando el movimiento. Miren qué bonito se ve. Mueve las dos que están asociadas, pero voy a desactivar esta. Estoy trabajando la que acabo de introducir. Ahora le voy a dar animación al B. Ya sabemos que aparte de modificarlo, va a empezar a mover también el periodo. Miren, se está modificando su amplitud, pero también su periodo al mismo tiempo. ¿Qué es lo que va a hacer el C? El C lo que va a hacer es moverla. Miren todos los movimientos al mismo tiempo. Está trasladándose a la izquierda, está moviéndose su amplitud, está modificándose su periodo y faltaría el otro. ¿Qué va a hacer este? Subirla y bajarla. Vaya, miren cómo están todos los procesos de transformación ahí de esa función. Tiene el poder de GeoGebra como herramienta de estudio. Importantísimo. Bien, ahí hemos llegado a la finalización de lo que es el estudio de la función seno y la variación de sus parámetros, y creo que hemos comprendido algunos conceptos. No sé si tienen alguna pregunta, duda o inquietud. Si no, regreso yo a la presentación y vamos a puntualizar algunos detalles. A ver, escucho. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Bueno, ahora estaba leyendo un documento que realmente me apareció de la nada y trataba sobre este tema de las funciones periódicas, función Sí, seno, coseno. Entonces estaba leyendo y me aparecieron unos términos que realmente quizás ya los había visto, pero no me recordaba, quizá cuando lo estuve leyendo no lo logré captar. Era el término homotesia, que hablaba también en las funciones senos y cosenos, y también me aparecían los términos, bueno, cuando una función se contrae o se dilata, pero creo que ahora ya más o menos viendo todo esto ya con los deslizadores, así como usted lo acaba de mostrar, se podría decir que ya lo entendí. Y me resulta bastante interesante porque quizás uno solo con la ayuda de los libros muchas veces solo se queda allí con una idea vaga, pero ya auxiliándonos de estas herramientas realmente sí se fortalece el conocimiento. Sí, fíjense que la homotesia en sí es la ampliación que sufre la función con el parámetro A. Ahora, la homotesia se estudia de lleno como una transformación en la materia de álgebra superior. Creo que esa la van a cursar ustedes el otro ciclo, en el primer ciclo, creo yo, en quinto año, aparece en el noveno ciclo.
Ahí se estudia de lleno todas las transformaciones geométricas desde el punto de vista matricial y también geométrico. Entonces, pero sí, la homotesia es lo que hace el parámetro A. La homotesia es una construcción de una figura semejante a partir de una que ya tenemos. Y por supuesto hay una razón en la cual se hace, que vendría a ser en este caso el valor de A. Las contracciones, las dilataciones y contracciones es lo que hace, se ven en diferentes formas, se ven con A, se ven con B, que hace una contracción del periodo y de lo que es el ciclo base, o una ampliación en el caso de que cuando es fraccionario, lo vimos ahí. Pero esos términos se estudian de lleno en álgebra superior, así que por ahí los van a estudiar ustedes. No sé si conmigo, que he estado dando la asignatura por mucho tiempo, a saber si me van a querer seguir viendo ustedes ahí en esa asignatura, pero conmigo la hemos trabajado los últimos años, ¿verdad? Así que por ahí se estudia, así que tenga paciencia, que ahí va a terminar de aterrizar mejor todavía en esos términos. Sí, Lick, porque ahora, como le digo, cuando estuve viendo eso de los parámetros, ya más o menos se podría decir que sí entendí o aterricé en lo que tratan de, bueno, en lo que dicen esos términos. Sí, vaya, muy bien. Me alegro ahí entonces que estemos en correspondencia con lo que tienen que ir aprendiendo. Voy a regresar a lo que es la presentación. Liz, solo Diga, una pregunta más. diga. Usted mencionaba, o no sé si yo no puse atención, ¿cuál era el parámetro que modificaba la frecuencia? A eso vamos. Tranquila, tranquila, Bueno. tranquila. Vaya. Fíjese bien, lo que vamos a hacer ahorita es ya puntualizar los detalles de algunos conceptos básicos que debemos trabajar o que hemos trabajado. Quizás voy a retomar aquí esta parte y voy a retomar esta para ponerla por aquí. Periodo, amplitud de desplazamientos. Voy a insertar un cuadrito de texto para poder escribir y poder ir puntualizando, ¿va? Vamos a ir tomando la participación de todos los que han estado en clase. Vamos a darle un tamaño más bonito a esto para que se vea. Bueno, esperemos, porque aquí cuando se está proyectando y querer trabajar PowerPoint en línea, se detiene un su rato esto. Vale. ¿Qué pasó? Vale, miren, quizás no me quiere dejar escribir acá esto, porque ya vi que no me activa aquí la escritura. Vale, lo que voy a hacer es que entonces voy a utilizar. ¿Qué pasó, hijo? Ya terminó la clase. No.
¿Qué es lo que se entiende por periodo? El número de veces que aparece un ciclo base. Bueno. Periodo. Ese vendría a ser la frecuencia. El periodo es el intervalo. Pongámoslo así mejor. Es la longitud del intervalo en el cual se completa un ciclo base de la gráfica. Ese es el periodo. Con esto va asociado el concepto frecuencia. La frecuencia, esa es el número de veces. El número de veces que aparece un ciclo base en el intervalo de, lo voy a poner así, 0 grados a 360 grados. Y eso lo modifica el parámetro Weber. Igual el periodo. La amplitud está asociada al rango, o es, más bien dicho, la longitud del intervalo que define el rango de la función. ¿Con qué parámetro se modifica? Con el parámetro A. Y los desplazamientos son movimientos, son traslaciones verticales, pero también pueden ser horizontales. Horizontales o verticales que tiene una gráfica. Esos son los desplazamientos. Ahora la variación aquí vamos en orden. Parámetro A modifica la amplitud de una función. La amplitud de la gráfica de una función. ¿Cómo la modifica? Muy bien. Si es positivo, o si lo podemos decir así también, si A es mayor que 0, o sea, si es positivo, la modifica como, y es donde aparece desde menos A, recordemos, hasta A positivo. Eso sería cuando es positivo, y le voy a poner aquí punto y coma. Si A es menor que 0, entonces también, aparte de modificarlo de menos A hasta A, también realiza o refleja axialmente la gráfica con respecto al eje X. Estoy puntualizando. ¿Qué es lo que hace el parámetro B?
El parámetro B lo que hace es que modifica el periodo y la frecuencia. El periodo de la función lo que hace es, voy a insertarlo acá, el periodo, lo voy a poner así, bueno, que es una palabra que acepta la tildación o no tildación, ¿verdad? El periodo quedaría definido por una fracción en la cual se dividiría 360 grados entre, tendríamos que trabajar el valor absoluto de B. Entre el valor absoluto de B. Así quedaría modificado el periodo. Y B es la frecuencia. Número de veces que aparece el ciclo base en el intervalo de 0 a 360 grados. ¿Qué hace el parámetro C? Puntualizando, realiza... bueno, aquí hace falta algo con el parámetro B. Si es negativo, también una reflexión axial con respecto al eje X. Ahora el parámetro C realiza una traslación horizontal hacia la izquierda si C es mayor que 0, o sea, si es positivo, la hace hacia la izquierda, y hacia la derecha si C es menor que 0. Por último, el parámetro D, puntualizando, realiza una traslación vertical hacia arriba cuando D es mayor que 0 y hacia abajo cuando D es menor que 0. Vaya, ahí estamos puntualizando. No sé si ustedes consideran ahí que alguno de esos términos está incompleto, le hace falta de acuerdo a lo que observamos. Revisen ahí. Revisen cómo está eso. Vaya, jóvenes, los escucho. Como dice el de la caricatura, no los escucho. Clic solo en el C. Ajá, Yo diga. había notado que si sumaba, o sea, digamos allí E sería mayor que 0, ¿verdad? Si sumaba se desplazaba a la derecha y si restaba se desplazaba a la izquierda. No, es al revés. Es al revés. No, Ajá. yo lo tengo al revés, Alejandra. Yo tengo que si se desplazaba hacia la derecha, restaba. Es porque se le había restado un número al Ajá, ángulo. y cuando se desplaza hacia la izquierda es porque se suma. Es porque se le ha sumado. Ok. Así es. Sí, así está bien.
Fíjense que en algunos textos manejan la expresión X menos C y dicen, lo ponen así, ¿ve? Si C es positivo, se desplaza hacia la derecha, y si C es negativo, se desplaza hacia la izquierda. Pero si la expresión es X menos C, ¿por qué? Porque cuando usted pone un positivo, el menos que ya tiene la expresión por el más le da menos. Y cuando usted le pone otro menos, el menos por menos lo hace más y siempre se desplaza hacia la izquierda. Entonces, se puede manejar en función de X menos C o se maneja solo en función de C. Si se maneja solo en función de C, es así como lo hemos estudiado. Así C es positivo a la izquierda y si C es negativo hacia la derecha. Y si usted lo maneja con la expresión X menos C, entonces ahí sí, tomando en cuenta la expresión X menos C, cuando C es positivo es a la derecha porque más por menos le va a dar el menos, y cuando sea negativo el menos por menos le va a dar más y lo va a mandar a la izquierda. O sea, la misma cosa, Eva, la misma mica, solo que con diferente cola, le digo yo. Entonces ahí ustedes deciden. Yo a los alumnos por experiencia he visto que lo captan más sencillo de esta forma. Cuando ellos ven que dice f de x igual a seno de x más 3, ellos verifican si se sumó, se mueve a la izquierda, si se restó, se mueve a la derecha, es más rápido. Entonces ahí es gusto del cliente, cómo lo quieren manejar, ¿no? No sé si ahí se le aclaró, señorita. Sí, licenciado, gracias. Estamos ahí entonces llegando a la finalización de la jornada. Yo les hago llegar otro ratito la presentación y lo de GeoGebra. Les voy a compartir el archivo, pero traten también ustedes de aprender ya cómo se ocupan los deslizadores. Lo estudiamos el ciclo pasado. Hay que trabajarlo bastante y no hay que descuidarnos. De esa parte es una competencia que deben desarrollar. ¿Qué más? Quiero ver cuántos están conectados. 9. ¿Quién se me fue? Porque tengo ya aquí, quitamos de los 11, me quito yo y se quita Felipe, quedan 9. ¿Quién se fue? Andrea y Evelyn. ¿Qué pasó? ¿Quién se fue? Virginia dijo que no tenía buena señal. Ah, vaya, esperemos que después vean la clase. Avísenle que hay que descargar el video en no menos de 20 días. Yo me he quedado sin dispositivo para subirlo y no sé cuándo lo voy a subir otra vez. Así que mejor descárguenlo ustedes. Ahí por el momento, ¿verdad? Así que no me queda más pues que decirles de que estemos estudiando. La tarea no les va a olvidar, vayan resolviendo todos los problemas. Ahí está el grupo para preguntar si hay dudas o inquietudes. También cuentan con Felipe, que puede apoyarnos en esa labor de la resolución de los problemas si se llegan a encontrar con alguno que no se pueda resolver o que quizás le haga falta algo. Ahí está Felipe para ayudar también. Entonces, hemos llegado a la finalización, jóvenes. Buenas noches a los que ya van a cenar. Buenas noches a los que van a dormir, y los que van a cenar, pues buen provecho también al mismo tiempo. Bien, estamos despedidos. Gracias, licenciado. Estamos bien ahí. Feliz noche, Lynn. Feliz noche. Feliz noche a todos. Feliz noche. Feliz noche.